Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Martínez. Yo soy maestro de la preparatoria número 1 en la materia de la ciencia del movimiento. A mí me va a tocar hacer la asesoría para lo que es el examen global próximo que vamos a tener. Esta etapa es una etapa muy compleja en la que se requiere mucho tiempo, ya que estamos hablando de que son 4 meses de clases. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más ligero posible, enfocándome en los problemas y dejándoles pues un poquito de actividad para que ustedes encuentren los resultados. Por lo pronto voy a emplear lo que es esta presentación. Esta presentación me va a permitir a mí apoyarme para poder resolver las cuestiones, y voy a dar inicio para no partir más tiempo. Situaciones preventivas, examen global, la ciencia del movimiento, mayo 25. En la etapa 1 tenemos estos contenidos que tienen que ver con un concepto. Bueno, todos están relacionados de una u otra manera, pero manejo aquí lo que son las páginas y el contenido a trabajar. El página 19, 24, 36, 40, 46 contienen problemas de estos contenidos que están a la derecha. Método factor de conversión de unidades, problemas relacionados con conversiones de unidades, transformación de coordenadas polares a rectangulares, transformación de coordenadas rectangulares a polares y método de las componentes. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido para ello. Nosotros tenemos aquí, en primera instancia, conversiones. Para poder realizar las conversiones, nosotros aplicamos un método que se llama factor de conversión. El factor de conversión, la palabra factor, implica cantidades que se multiplican. Entonces, nosotros sabemos que la multiplicación la representamos mediante unos paréntesis. Esto es a lo que llamamos nosotros el factor de conversión. En este paréntesis que representa multiplicación, ponemos dos cantidades, una cantidad aquí arriba y otra cantidad aquí abajo, que corresponden a una equivalencia. La equivalencia entre las cantidades que se están relacionando. Si ustedes observan, cada uno de estos problemas está relacionando dos unidades que miden las mismas magnitudes, las mismas cantidades físicas. Por ejemplo, estas metros por segundo a kilómetros por hora, kilómetros a centímetros, metros cuadrados a centímetros cuadrados, pulgadas a centímetros, son dos cantidades físicas que hablan de lo mismo. Por ejemplo, pulgadas es una distancia, centímetros es una distancia. Entonces, para poder emplear el factor de conversión, yo necesito la equivalencia que relaciona esos dos. Por ejemplo, la equivalencia entre pulgadas y centímetros. Nosotros sabemos que 2,54 centímetros equivalen a una pulgada. Ahora bien, si yo quiero resolver este primer problema, yo escribo lo que es el problema para poderlo clarificar en mi mente. Lo voy a convertir a centímetros. Luego escribo otra vez la primera parte de ello. Aquí es pulgadas. Mi factor de conversión. Aquí adentro va a ir la equivalencia, pero la equivalencia necesita un acomodo. El acomodo me lo indica la palabra pulgadas. Esta palabra pulgadas que aparece como numerador, lo tengo que poner acá como denominador, que viene siendo esta y le corresponde el número 1. Arriba voy a escribir la palabra centímetros, que es a lo que quiero convertir las pulgadas. Y el número que le corresponde a los centímetros es 2,54. Esto implica que el 56 lo voy a multiplicar por el 2,54 y el resultado lo voy a dividir entre 1. Si yo tuviera más conversiones, como por ejemplo esta que está aquí de metros por segundo, kilómetros por hora, ocuparía otra equivalencia. Por ejemplo, de metros a kilómetros serían 1.000 metros equivalen a 1 kilómetro. Y de segundos a hora sería que una hora equivale a 3.600 segundos. El acomodo que hagas de estos es indiferente. Lo que sí tenemos que respetar
es el acomodo que va a ir en el factor de conversión. Si yo quiero convertir 16 kilómetros por hora a metros por segundo, pues escribo 16 kilómetros por hora. Mi factor de conversión, que ahora van a ser dos, ya que son dos conversiones. La primera conversión va a convertir de kilómetros a metros y la segunda va a convertir de metros a segundos. En el primer factor de conversión voy a escribir la palabra kilómetros, como me lo indica esta representación. Está como numerador en la parte izquierda, lo tengo que acomodar como denominador en la parte derecha para que se pueda cancelar. Y arriba debo de acomodar a lo que quiero convertir los kilómetros, que es a metros. Y en el otro factor de conversión, estas horas que aparecen aquí como denominador, las tengo que acomodar ahora como numerador. Y debajo voy a acomodar a lo que quiero convertir estas horas, que ahora son segundos. Escribo los números que les corresponden a cada una de estas palabras. A la palabra metros, vean, en la equivalencia le corresponde el número 1000. Ahí donde dice metros pongo el 1000. Y al kilómetro que le corresponde el número 1, pues le pongo el valor de 1. De igual manera, en el otro factor de conversión, a la palabra horas, que está aquí, le pongo el número que le corresponde, que es el 1, y a la palabra segundos le corresponde el número 3600. ¿Qué voy a hacer ahora aquí? Pues el 16 lo multiplico por 1000 y lo divido entre 1. Y ese resultado, el otro paréntesis implica que ese resultado lo voy a multiplicar ahora por 1 y lo voy a dividir entre 3600. Sería 4.44. Y nosotros nos damos cuenta que los kilómetros, como aquí están como numerador y acá como denominador, se cancelan. Y las horas acá están como denominador y acá como numerador se cancelan. Y el resultado queda en metros sobre segundos. Esa es la manera en la que nosotros empleamos el factor de conversión. Para el siguiente contenido, necesitamos saber cómo emplear una calculadora. Las calculadoras tienen teclas muy similares, pero a veces las representan con símbolos diferentes. Nosotros vamos a ocupar mucho lo que es la notación científica. La notación científica es la que aparece aquí, esta que está aquí. 4.5, ahí si ustedes observan, dice por 10 a la menos 6. En unas calculadoras no se distingue el por 10 a la menos 6, como aquí. En esta no se percibe, ¿sí? Y otras pues tienen otra manera también de representarlo. ¿Cómo voy a hacer uso yo de la notación científica en la calculadora? Con una tecla que en esta calculadora representa una E. Esa E representa el por 10 a la. Y en esta calculadora Casio está contenido en esta tecla. Esta tecla es la que nos da la notación científica. Y luego ya las calculadoras pues van variando esa expresión. Por ejemplo, en esta calculadora aparece en esta posición el ext. En esta calculadora aparece como por 10 a la x. En esta otra calculadora aparece como un EE. Y en esta calculadora también aparece un EE, pero en una posición diferente. Todas esas teclas equivalen a lo mismo y la manera de representarlo en una calculadora pues varía. Hay calculadoras muy sofisticadas que se percibe de manera natural como por 10 ala, pero por ejemplo en esta aparece una E cuando tú pulsas ella. Tú cometes un error si cuando quieres escribir la expresión 4.5 por 10 a la menos 6, tú pulsas el por o pulsas el 10 o pulsas el símbolo para el exponente. Cuando tú pulsas ello vas a estar equivocado. Todo ello está contenido, te digo, en la tecla que dice EXP en la mayoría de las calculadoras. Ya te dije la variante de las calculadoras, el EE o el por 10 al. ¿Por qué te platico esto? Porque muchos de los problemas requieren una notación científica y para escribirlo adecuadamente, la notación científica tienes que pues, usar esta tecla que te estoy indicando. Por ejemplo, voy a contestar el problema 5.
Problema 5 dice, determina el número de átomos que tiene una muestra de 0,7 gramos de uranio puro. Si la masa de un átomo de uranio es de 4 por 10 a la menos 25 kilogramos. Si tú observas, aquí está usando la palabra gramos y la palabra kilogramos. Entonces yo tengo que tener la equivalencia que relaciona gramos y kilogramos. Yo sé que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Ok, eso es lo que voy a emplear para poderlo resolver. Más sin embargo, tengo que tener un entendimiento del problema. Voy a leerlo otra vez y voy a representarlo. Yo a este problema siempre le digo que es un problema de primaria. A todos estos, pero este en particular me llama mucho la atención cómo lo puedo representar como un problema de primaria. Imagina que yo tengo un recipiente con barras de chocolate. No sé cuántas barras de chocolate. No sé. Dice, yo tengo una muestra, vamos a decir, de barras de chocolate, vamos a decir, con 30 kilogramos de chocolate, para que me entiendas. Dice, si la masa de una barra, voy a cambiarlo para que me entiendas la idea. Si la masa de uno solo, fuera de 5 kilogramos, lo que nos está preguntando este problema es cuántas barras hay. Este problema que estoy planteándote aquí es uno análogo al 5 y se resuelven igual. Si yo quiero saber cuántas barras de chocolate hay, pues yo sé que tengo que dividir 30 entre 5 y decir que hay 6 barras. Bueno, este problema del uranio es lo mismo. Fíjate, lo voy a leer y lo voy a construir acá. Dice, determina el número de átomos que tiene una muestra. Tengo una muestra, no voy a poner barrita, voy a poner de átomos de uranio, que son todos esos, que también no sé cuántos son, ¿sí? Pero esta muestra es de 0,7 gramos. Dice, si la masa de uno de los átomos, otra vez, uno solo, tiene una masa como acá, de 4 por 10 a la menos 25 kilogramos. Si tú observas, es el mismo problema. Nada más que siempre nos confundimos porque nos da situaciones extrañas, nos da números que nos confunden, pero a final de cuentas lo que voy a hacer para poderlo contestar es lo mismo que en el anterior. Voy a dividir 0,7 gramos, lo voy a dividir entre 4 por 10 a la menos 25 kilogramos. Aquí lo único que tengo que hacer es o convierto los gramos a kilos o convierto los kilos a gramos. Voy a convertir yo estos 0,7 gramos a kilogramos. 0,7 gramos lo voy a convertir a kilogramos. ¿Qué hago? Este es mi problema. Siempre debo de escribir y ver el problema. Ahora, 0,7 gramos, mi factor de conversión. Los gramos aquí se encuentran como numerador, lo escribo como denominador y arriba lo que quiero convertir los gramos. ¿A qué quiero convertir los gramos? A kilogramos. Ahora, el número que acompaña la palabra gramos en la equivalencia me indica que es el número 1000. Entonces, donde dice gramos le pongo el 1000 y donde dice kilogramos, el número que acompaña la palabra kilogramos, que es el 1. Y ya con esto voy a multiplicar 0,7 por 1 entre 1000. Y eso me da 7 por 10 a la menos 4. 7 por 10 a la menos 4. Los gramos los quito, se cancelan y el resultado queda en kilogramos. Entonces, la división que debo de hacer es 7 por 10 a la menos 4. Ya son kilogramos entre 4 por 10 a la menos 25 kilogramos. Si escribo esto de manera correcta en mi calculadora, me va a dar que es 1,75 por 10 a la, perdón, 1,75 por 10 a la 21
átomos de uranio. Pero quiero que entiendas que la analogía que hay aquí para contestar el problema fue la de barras de chocolate. Hicimos lo mismo, nada más que en este problema tuvimos que aplicar lo que es pues una división y antes de ello una conversión de unidades. Ahora bien, hablando de este contenido es convertir o transformar, dice aquí, de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. ¿Qué vienen siendo las coordenadas polares y qué son las coordenadas rectangulares? Las coordenadas polares, si tú observas cada uno de estos vectores, todos representan como una flechita que está dibujada en el plano cartesiano. El tamaño de la flecha se llama magnitud, que viene siendo el valor del vector. Y la dirección que tiene el vector con respecto al plano cartesiano es la dirección y el sentido. Cuando nosotros tenemos la magnitud, la dirección y el sentido de un vector, estamos hablando de que conocemos las coordenadas polares. Ahora, cuando a mí me piden convertir a coordenadas rectangulares de este vector que puedo ver graficado en el plano cartesiano, yo puedo identificar o puedo dibujar de él los catetos que forman con él un triángulo rectángulo. A nosotros nos están pidiendo las coordenadas rectangulares que vienen siendo esos catetos, la componente en X y la componente en Y. Esas dos componentes son las que nos están pidiendo encontrar. ¿Y cómo voy a hacer para poder encontrar las coordenadas, las componentes? Las componentes en X es fácil de encontrar, nada más multiplicando lo que valga el vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y, lo que valga el vector por el seno del ángulo. Es todo lo que tenemos que hacer. Aquí donde dice cuadrante, pues lo único que tengo que hacer es identificar en qué cuadrante se encuentra el vector dependiendo el ángulo en el plano cartesiano. Estos 98 grados implica que están en el segundo cuadrante. Estos 320 grados significa que están en el cuarto cuadrante. 40 grados primer cuadrante, 215 grados están en el tercero, 239 también son en el tercero, 270 está entre el tercero y el cuarto, exactamente a la mitad ahí entre esos dos. Sur-este, en el plano cartesiano, el sur-este, este es el sur y este es el este, está exactamente aquí, que viene siendo 315 grados. Este sureste equivale a 315 grados que están en el cuarto cuadrante. Y al oeste, este es el oeste, para esta dirección, pues son 180 grados. Esto equivaldría a 180 grados y estaría entre el segundo y el tercer cuadrante. Entonces, pues cada uno de estos los voy a encontrar solamente multiplicando lo que vale el vector por el seno o el coseno del ángulo. Este valor es la magnitud, es lo que vale el vector. Estos números lo multiplico por el seno y el coseno del ángulo para poder determinar la componente que me estén pidiendo. Por el coseno, la componente en X y por el seno, la componente en Y. Por ejemplo, el problema 2, que es el único que voy a hacer. La componente en X va a ser el vector por lo que vale el coseno del ángulo. El vector vale 1920, lo voy a multiplicar por el coseno de 320. Y la componente en Y, que es lo que vale el vector por el seno del ángulo, sería 1920 por el seno de 320. Ya nada más empleo la calculadora. La primera me da 1470. 1470.8. Y la segunda, que es por el seno, me da menos 1230, menos 1234.15.
Y así es como estoy contestando solo el problema 2. Lo voy a pasar. Esto fue para encontrar las componentes en X y en Y. Te decía, las coordenadas polares me representan la magnitud y la dirección en el plano cartesiano de un vector. Las coordenadas rectangulares son los catetos, que con ese vector complemento yo un triángulo rectángulo. Ahora, cuando me piden hacer lo contrario, dice aquí, transforma las coordenadas rectangulares a las coordenadas polares. Me están indicando que me van a dar los catetos y lo que me van a pedir a mí encontrar, pues va a ser la hipotenusa. Esta es la componente en X, esta es la componente en y esta es el vector. Le pongo con una V más grande. ¿Sí? Entonces aquí nosotros nos encontramos ante una herramienta que hemos empleado muchas veces, que es el teorema de Pitágoras. Para encontrar el vector empleo el teorema de Pitágoras diciendo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí adecuándolo a nuestras letras, sería que el vector, la V, sería la raíz cuadrada de un cateto, que es la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado. Sustituyo estos valores, por ejemplo, en el problema el 2. La componente en X, esta es la componente en X, esta es la componente en Y. Voy a usar estos dos números. Componente en X es 230, lo elevo al cuadrado y el otro valor es menos 150. Tiene que ir entre paréntesis porque es negativo. Y el vector ya me va a dar ahí 274,59. Y como estamos hablando de kilómetros por hora, pues este vector es en kilómetros por hora también. Eso es en cuanto a la magnitud del vector. Si yo quiero encontrar el ángulo, pues tengo que emplear otra herramienta que es una función trigonométrica, la tangente inversa. Θ representa el ángulo y la tangente inversa es de la componente en Y dividida entre la componente en X. El ángulo es, en este caso, la tangente inversa de la componente en Y, que es menos 150, dividida entre 230. Ahora sí, empleando bien la calculadora, es Shift, aquí me faltó, tangente inversa. Shift tangente me origina la tangente inversa. Si no hay paréntesis tu calculadora, tú tienes que abrir paréntesis, poner menos 150 entre 230 y cierras el paréntesis. Nada más se abre un paréntesis y ese paréntesis se cierra al final. Y esto da 33,11. 33,11 negativo. ¿Por qué me da negativo? Porque este vector, si tú observas, la componente en X tiene un valor positivo. Estas son las X y para acá están las positivas. Y la componente Y tiene un valor negativo. Los valores de la Y negativos están hacia abajo. Entonces, los catetos que me están mostrando este problema 2 están en el cuarto cuadrante. Este ángulo no puede ser la respuesta final. Tengo que encontrar una respuesta final a partir de ese menos 33 grados. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, si este es el valor de 230 y este es el valor de menos 150, entonces la respuesta, la hipotenusa que hemos encontrado de 279 debe ser esta, que está en el cuarto cuadrante. Y el ángulo que tengo que determinar es este que está marcado aquí. El menos 33, perdón, el ángulo que yo debo determinar es este que está acá. Se llama ángulo en posición normal y siempre lo medimos así. El que encontramos en la calculadora es menos 33,11. Entonces yo sé que un giro completo tiene 360 grados.
le tengo que quitar esos 33 porque no forman parte del ángulo. Hago la resta y eso me da 326,88. Y el ángulo que necesito escribir o seleccionar de las opciones de respuesta es 326,88. Ahora bien, si ustedes observan aquí, en la actividad 3, convertimos de polares a rectangulares, en la 4 de rectangulares a polares, y en esta actividad 5 vamos a ocupar ambas. Esta actividad 5 se llama método de las componentes. El método de las componentes implica hacer los dos pasos anteriores, descomponer y luego componer. ¿Qué voy a descomponer y qué voy a componer? Si ustedes ven aquí el problema 2 que tengo, me están dando un vector en coordenadas polares, me dan otro vector y me dan otro vector. Me están pidiendo que lo sume esos tres, pero estos tres están en coordenadas polares. Esas coordenadas polares las voy a convertir a rectangulares. Y esas coordenadas rectangulares son las componentes del vector respuesta. Entonces, ya que tenga la suma de las componentes en el eje X y en el eje Y, esas sumas van a ser los catetos del vector resultante que voy a encontrar a partir del teorema de Pitágoras. Entonces voy a hacer las dos cosas. ¿Cómo voy a resolver este método de las componentes? Yo lo resuelvo así. Escribo un vector, 120 newton a 75 grados. Escribo el otro vector debajo de él, 80 newton a 130 grados. Y el otro vector que es 400 newton a 220 grados. Y luego hago una tablita. Esta tablita va a contener las descomposiciones de cada uno de estos vectores. En esta primera columna voy a acomodar las componentes en X y en la otra las componentes en Y. Las componentes en X es lo que valga el vector por el coseno del ángulo y las componentes en Y es lo que valga el vector por el seno del ángulo. Por ejemplo, 120 coseno de 75. Esto me da 31,05. Ahora por el seno, 115,91. Para 80 coseno de 130. 80 coseno de 130. Menos 51,42. Y el seno, 61,28. Y la última, 400 coseno de 220, que es menos 306,41. Y con el seno, menos 257,11. Ya tengo las descomposiciones. Estas son las coordenadas polares y estas son las coordenadas rectangulares. ¿Sí? Y ya voy a realizar aquí una suma de todas las componentes en X y aquí una suma de todas las componentes en Y. Ese símbolo que puse significa la suma de. Sumo todas ellas, 31,05 menos 51,42 menos 306,41. Me da menos 326,78. Menos 326,78. Hago lo mismo con las componentes en Y, 115,91 más 61,28 menos 257,11. Esto me da menos 79,92. Estas dos sumatorias son, a final de cuentas, chicos, en el eje de las X,
menos 326 es un valor hacia acá y menos 79.92 es un valor hacia abajo. Son los vectores de la respuesta. Este es menos 326.78 y este es menos 79.92. ¿Quién es la respuesta o lo que debo determinar? Pues la hipotenusa que se origina aquí. Y vean cómo va a estar en el tercer cuadrante. Al estar en el tercer cuadrante, su ángulo tiene que ser mayor a 180 y menor a 270. Entonces, tengo que tener cuidado con ello. Voy a emplear el teorema de Pitágoras que dice que el vector resultante va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? La suma en X y la suma en Y. El vector resultante para nosotros va a ser la raíz cuadrada de menos 326.78 al cuadrado más menos 79.92 al cuadrado. Esto lo hago en la calculadora y me da 336.41. Y viene estando en Newton. ¿Por qué Newton? Porque los vectores originales son en Newton. Este vector resultante, este número, viene siendo la hipotenusa, que es la respuesta del problema. Me falta encontrar el ángulo. El ángulo dijimos que lo encuentro con la tangente inversa de, en este caso es la suma de las componentes en Y dividido entre la suma de las componentes en X. Aquí siempre se equivocan, siempre es Y entre X. Al sustituir es tangente inversa de menos 79.92 entre menos 326.78. Shift, tangente, paréntesis, 79.92 negativo entre 326.78 negativo. Y eso me da 13.74. Z igual a 13.74 grados. Pero estos 13 son el valor que está aquí adentro. No son el que yo necesito. El valor que yo necesito es un ángulo que viene desde acá. Así. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que a 180, que es la mitad del giro, le voy a sumar 13.74. Y esto me da 193.74, que es el ángulo final. 193.74. En un examen pueden venir las dos opciones, pero el correcto va a ser siempre el ángulo que se llama en posición normal. Esto corresponde a la etapa 1. La etapa 2 tenemos en las páginas 74, 80, 87, 103 y 118 estos contenidos. Diferencia entre distancia y desplazamiento, diferencia entre rapidez y velocidad, concepto de aceleración, segunda ley de Newton y peso, ley de la gravitación universal. Voy a ir explicando formulitas por formulitas. De entrada, la distancia es diferente al desplazamiento. La distancia es una cantidad escalar. El desplazamiento es un vector. Los escalares solo tienen un valor numérico, una magnitud. Los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Por qué son diferentes? Porque si, por ejemplo, yo te empujo, yo te aplico una fuerza en una dirección. Si tú me empujas, me la devuelves, pues la dirección de la fuerza que estás aplicando es contraria. Ahí pudiéramos decir que una tiene un valor positivo y la otra tiene un valor negativo por la dirección. Eso es lo que diferencia un vector de un escalar, el hacia dónde ocurren esas cosas. La distancia no tiene un hacia dónde, puede ser de aquí para allá o de allá para acá, pero el desplazamiento sí tiene un hacia dónde.
De hecho, tienen definiciones diferentes. La distancia se define como lo mínimo que hay entre dos puntos en línea recta, desde la posición inicial a la posición final. Eso es, no, perdón, aquí me equivoqué. El desplazamiento también se conoce como recorrido o viaje, trayecto. ¿Sí? Todo lo que recorre un objeto para llegar de un punto inicial a un punto final, todo, imaginen que es una mosca que viaja, ¿sí? Todo ese trayecto que está en color negro para pasar de la posición inicial A a la B, todo eso se llama distancia. Todo eso se llama distancia. Y el desplazamiento es diferente. El desplazamiento sí se define como lo mínimo que hay entre dos puntos en línea recta. Este se llama desplazamiento. Desde la posición inicial a la posición final. Vean cómo termina en punta de flecha. O sea, la dirección tiene que ver. Entonces, el desplazamiento es lo mínimo que existe entre dos puntos en línea recta, desde la posición inicial a la posición final. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Y luego aquí ya tenemos una serie de problemas para poder distinguir eso. Dice, una persona sale de su casa y recorre 80 metros al sur y después 100 al este. Bueno, la persona sí está en su casa y luego recorre 80 metros al sur y después 100 al este. ¿Sí? Esas dos medidas me van a dar la distancia, porque es el viaje que hizo. La persona viajó de aquí hasta acá y luego para acá. Pero el desplazamiento es diferente. El desplazamiento es lo mínimo que hay entre dos puntos en línea recta, desde aquí hasta acá. Lo mínimo que hay es una línea, que en este caso es una hipotenusa y que con el teorema de Pitágoras podemos encontrar. El segundo problema dice, una persona le da una vuelta completa a una glorieta que tiene un diámetro de 250 metros. Dice, una persona le da una vuelta completa a una glorieta que tiene un diámetro de 250. Pero si la persona está aquí y termina aquí, ¿sí? La distancia que recorre la persona, que es el viaje, que es todo el trayecto cuando está viajando de aquí hasta acá, vendría siendo el perímetro. El perímetro es pi por diámetro. En este caso sería 3.14 por 250. Esa sería la distancia. Esta es la distancia, el perímetro. Pero el desplazamiento sería cero. ¿Por qué? Porque lo mínimo que hay entre el punto inicial y el punto final es cero. Si ustedes observan, aquí empieza y aquí termina. Y lo mínimo que hay de aquí a aquí, en línea recta, desde la posición inicial a la posición final, pues es cero. Y ese sería el desplazamiento en este caso. Por eso se diferencian, por eso son cosas diferentes. Mientras que la distancia es todo el viaje, en este caso el perímetro, el desplazamiento pues fue cero. ¿Cuánto se desplazó cuando, desde que inició a que terminó, se desplazó? Cero. No cuánto viajó. ¿Cuánto se desplazó? Cero. Obsérvalo al principio y observa al final. ¿Se desplazó? No. Se quedó donde mismo. Mas, sin embargo, la distancia que recorrió es diferente. Dice, una persona camina en línea recta 60 metros desde su casa hasta la tienda de la esquina. Camina, está aquí la persona en su casa, camina en línea recta 60 metros. Bueno, como ese es el viaje que hace la persona,
pues la distancia son 60 metros. Pero también lo mínimo que hay de aquí a acá son 60 metros, el desplazamiento también son 60 metros. Este caso es uno en el que coinciden ambos. Sí, cada problema se tiene que analizar y cada problema tiene su variante. El primero fue como un teorema de Pitágoras que había que encontrar la hipotenusa. El segundo era una circunferencia que había que encontrar el perímetro. Y este tercero que corresponde a un movimiento en línea recta, en el que la distancia y el desplazamiento coinciden. Ahora bien, rapidez y velocidad. Bueno, rapidez y velocidad es lo mismo que lo anterior. Hacemos algo similar. Mientras que la rapidez es una cantidad escalar, la velocidad es un vector. ¿Y qué es lo más fácil de ellos? Que la rapidez se representa con una letra V y se define como distancia entre el tiempo. La velocidad también se define con una letra V, pero se define como desplazamiento entre tiempo. Entonces, vean cómo la distancia es escalar y me da una rapidez escalar, y el desplazamiento es vectorial y me da una velocidad que también es vectorial. Entonces, yo tengo que resolver lo mismo que en los problemas anteriores para encontrar la distancia y el desplazamiento. Y ya que tenga uno u otro, voy a encontrar la rapidez o la velocidad según me lo indique. Dice, por ejemplo, el problema 1. Dice, una persona sale de su casa y recorre 5 kilómetros al este. Está en su casa, camina al este 5 kilómetros. Después 8 al sur, 8 al sur, 8 kilómetros al sur. Esos dos valores, como son el trayecto, el viaje, esos dos valores son la distancia. La distancia en este caso es de 13 kilómetros. Si yo quiero encontrar la rapidez, que se representa con una V, te decía, y generalmente le pone una rayita arriba, y a la velocidad le pone una flecha, porque es un vector. Bueno, si me piden la distancia, perdón, la rapidez, yo tendría que dividir distancia entre tiempo. Y esa distancia es de 13 y el tiempo es media hora, 0.5 horas. Estos son kilómetros y no dar kilómetros por hora. Y esto me da 26 kilómetros por hora. Esa es la rapidez. Ahora bien, que me pidan el desplazamiento, necesito, perdón, que me pidan la velocidad, necesito el desplazamiento. El desplazamiento es lo mínimo que existe entre dos puntos en línea recta, desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Sí? Y aquí es la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que lo encuentro con el teorema de Pitágoras. Y los catetos, uno es 5, otro es 8. Esto me da 25 más 64, 89. Raíz de 89 son 9.43. Entonces, la velocidad va a ser el desplazamiento entre el tiempo. El desplazamiento es 9.43 entre la media hora, que es 0.5, y me va a dar un valor de 18.86 metros por segundo. Por ejemplo, en este problema 2, que plantea, como en el problema anterior, que el desplazamiento es cero, vean, desplazamiento cero, pues aquí la velocidad va a ser cero. Porque si la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo y el desplazamiento es cero, pues el resultado me va a dar cero. Cosa que no ocurre con la rapidez, porque había que encontrar el perímetro
dividirlo entre los 25 segundos. Con eso yo determinaría ya la rapidez que lleva, que es diferente a la velocidad. Ahora, en estos problemas de aceleración. Para estos problemas necesitamos una serie de fórmulas y hacer conversiones. También tenemos que analizar ciertas palabritas. Hay una serie de fórmulas que empleamos para poderlo resolver. ¿Cuáles son estas fórmulas? Una fórmula es velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Otra fórmula es velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y otra es, la posición es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ya dependiendo de la que ocupemos. Generalmente vamos a usar la primera. Yo voy a contestar el problema 4. Dice, un automóvil parte del reposo. Esta palabrita parte del reposo implica que la velocidad inicial va a ser cero. Tiene una aceleración de 3.7 metros por segundo. Me habla de la aceleración. 3.7 metros por segundo al cuadrado. Calcula el tiempo. El tiempo lo estoy escribiendo aquí como la pregunta. Que tarda en alcanzar una velocidad de 25 metros por segundo. Me dice que la velocidad final es de 25 metros por segundo. Nosotros siempre hacemos esta serie de pasos. El primero de los pasos es identificar datos. Identificar datos. Segundo de pasos, la fórmula. Veo los datos que tengo, son 4 y esos 4 están contenidos en la primera fórmula. Identificar fórmula. Identificar fórmula. Viene siendo velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tercer paso es el despeje. Hay que despejar lo que me están pidiendo. Aquí me están pidiendo encontrar lo que es el tiempo. Entonces, la velocidad inicial pasa restando a la velocidad final y la aceleración pasa dividiendo para poder encontrar el tiempo. Este es el despeje. Ahora, el siguiente paso es la sustitución. Es tiempo igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, perdón, entre la aceleración. La sustitución queda como la final, que es 25, menos la inicial, que es 0, entre la aceleración, que es 3.7. Y luego ya el último paso es el resultado con sus unidades. Y esto me da 6.75. El tiempo es 6.75 segundos. Son 5 pasos, ¿sí? Identificar los datos, la fórmula, el despeje, sustitución y el resultado con unidades. Siempre que resolvemos un problema de este tipo, aplicamos los 5 pasos. Hay que escribir. Todo esto es lo mínimo que debe haber para contestar un problema. Eso es en cuanto a la definición de la aceleración. Hay otros problemas que hablan del concepto de peso y fuerza, ¿sí? Agregamos dos fórmulas. Una fórmula es la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, y otra fórmula es para poder calcular el peso. El peso es igual a masa por gravedad. Esta es peso y la gravedad sabemos que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ya nomás es tomar un problema y definirlo. Por ejemplo, el 3. Un auto cuyo peso es de 10.000 newton. Dice que el peso es de 10.000 newton.
Acelera a razón de 4 metros por segundo. Su aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado. Y me preguntan por la fuerza. Como yo necesito encontrar la fuerza, me doy cuenta de que esta es la fórmula que tengo que usar. Más sin embargo, no tengo el valor de la masa. Entonces la masa la voy a encontrar de la otra fórmula. En la otra fórmula aparece la masa y puedo resolver a partir de ella. Entonces, de esa fórmula sé que el peso es masa por gravedad y al pasar dividiendo la gravedad queda peso entre gravedad igual a masa. Vean, ahora tengo que sustituir 10.000 entre la gravedad que es 9.8 y eso me va a dar la masa. 1020.40. 1020.4 kilogramos. Y con eso pues ya voy a poder encontrar la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Al sustituir la masa que acabo de encontrar, 1020.4 por la aceleración que me dio el problema, que es 4, encuentro 4081.6 newton. Y hemos hecho los 5 pasos que ya te había comentado. Primero, identificar datos. Y luego, identificar fórmulas. Y luego, despejar. Y luego, sustituir. Aquí tengo las sustituciones. Esta es una sustitución y esta es otra. Y luego el resultado con unidades. Esto es. ¿Verdad? Son 5 pasos. Siempre son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En este contenido hablamos de la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal es una fórmula que dice que la fuerza de atracción gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa. Esto que acabo de escribir es la ley, es lo que dije. Esta es la fuerza de atracción gravitacional. Estas son las masas y R no es radio, es la distancia que las separa. La G se llama constante gravitacional universal. Y como constante, pues tiene un valor fijo de 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. De tal manera que si yo quiero resolver un problema, por ejemplo, el 2, dice, encuentra la distancia, o sea, me preguntan por la R, que separa dos masas de 1.5 kilogramos. La masa 1 es de 1.5 kilogramos y la masa 2 es de 1.5 kilogramos. Con una fuerza de atracción de 1 newton. La F es de 1 newton. Ya tengo identificados los datos. Ahora la fórmula. F es igual a G M1 M2 entre R cuadrado. El despeje. Tengo que despejar R. R pasa multiplicando la F y la F pasa dividiendo. Cambian de lugar. Al cambiar de lugar, la F queda aquí abajo, lo de arriba queda igual, y el cuadrado que tenía la R se lo voy a quitar con una raíz. Voy a sustituir ahora la G, que es 6.67 por 10 a la menos 11,
Ya le pegué. La masa 1, que es de 1.5, la masa 2, que también es de 1.5, y voy a dividir entre F, que es de 1. Ese 1 está dentro de la raíz también. R sería, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Las operaciones, casi todas las calculadoras tienes que encontrar primeramente lo que está dentro de la raíz. Y ya que encuentras la operación o el resultado de lo de dentro de la raíz, sacas la raíz cuadrada a ese resultado. Si no, va a estar equivocado. En casi todas las calculadoras es así. Primero lo que está dentro de la raíz y después sacas la raíz. Y aquí sería metros. Y otra vez son 5 pasos. Datos, fórmula, despeje, sustitución y resultado con unidades. 5 pasos. Esto es lo referente a la etapa 2. En la etapa 3 tenemos conceptos como trabajo, potencia, ley de la conservación de energía, energía cinética, energía potencial, teorema del trabajo de energía, cantidad de movimiento, impulso y la relación entre la cantidad de movimiento y el impulso. Trabajo. Trabajo tiene una formulita, se representa con la W, es diferente a la otra W. Esta W es trabajo igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. Puedo usar la letra S o la D o bien otra que represente también distancia. Te digo, esta W es diferente a esta otra W. Esta es peso, esta W es trabajo. Son diferentes Ws. El peso es masa por gravedad y el trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. Dice el problema 1, calcula el trabajo. Fíjense, los datos. Calcula el trabajo. Es la primera pregunta. Realizado cuando una persona empuja un baúl sobre una superficie horizontal a lo largo de una distancia de 20 metros. La distancia es de 20 metros. Aplicando una fuerza de 50 newton. La fuerza es de 50 newton. En la misma dirección del movimiento. ¿Por qué me dice esto? Porque me está indicando que el ángulo θ debe ser 0 grados. Está el baúl, se desplaza en esta dirección y la fuerza se aplica para allá. Entonces, como tienen la misma dirección ambos, uno está sobre el otro y la abertura que hay entre ellos es de 0 grados. Y ya nada más pues sustituyo. Trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. Trabajo es 50 por 20 por coseno de 0. Trabajo es 1000 joules. Siguiente, ley de la conservación de energía. En la ley de la conservación de la energía, nosotros tenemos que hacer uso de muchas formulitas. Una de ellas es la de la energía cinética. La energía cinética, que la representamos con la letra K y se calcula multiplicando un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Otra es la energía potencial. Se representa con la letra U y se calcula multiplicando la masa por la gravedad por la altura. Otra es la energía mecánica, que es la cinética más la potencial. Y otro es la ley de la conservación de la energía, la ley de la conservación de la energía. ¿Qué dice la ley de la conservación de la energía? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ello, la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Como esto es la energía mecánica inicial va a ser la cinética más la potencial iniciales. Y la energía mecánica final tiene que ser la cinética más la potencial final. Eso es lo que empleamos para poder contestar estos problemas. Por ejemplo, aquí, de
la parte que me da la mayor cantidad de datos es esta que está aquí arribita, que es la que voy a usar para contestar cualquiera de las otras. Cualquiera. Sí, por ejemplo, el último, que es lo clásico que siempre se pregunta, este último. ¿Qué pasa aquí arribita? Como el balón está cayendo, todo de lo que hable yo acá va a ser lo inicial. Y cuando el balón llega al punto acá, mero abajo en el suelo, que marca el número 1, todo lo que esté aquí va a ser lo final. Tenemos que tener esas consideraciones bien claras. Entonces, como acá en lo inicial, la velocidad inicial vale cero, entonces su energía cinética inicial vale cero. Y acá en lo final, como la altura vale cero, entonces su energía potencial final va a ser cero. Esto es determinante, esto es lo que me va a permitir contestar. Ok, ya, con esos dos referencias ya puedo resolver todo lo demás. Fíjense, vuelvo a insistir, esto es lo inicial y voy a partir de ahí, voy a decir la ley. La energía no, la ley de la conservación de la energía dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, por eso la energía mecánica inicial tiene que ser igual que la energía mecánica final. Y vuelvo a insistir, esta energía mecánica es la suma de la cinética con la potencial, pero de este lado izquierdo tienen que ser iniciales. En cambio, en el lado derecho, la energía mecánica final es la cinética más la potencial. Finales, la derecha. Si observo el momento inicial, ya había dicho que la cinética inicial vale cero, entonces este lo puedo quitar. Y de acá abajo, la potencial final vale cero, entonces este lo puedo yo quitar. Y me va a quedar que la potencial inicial va a ser igual que la cinética final. Y de aquí la voy a poder sustituir. La energía potencial es masa por gravedad por altura inicial. Y la cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Como tengo masa en ambos lados, puedo cancelar. Y ya puedo encontrar, por ejemplo, H, pasando la gravedad dividiendo. Sería un medio de la velocidad final al cuadrado entre la gravedad me va a dar H. Sustituyo y sería un medio de la velocidad final que es 39.2. Vean, aquí está. 39.2 al cuadrado entre la gravedad que sé que es 9.8. Y eso me va a dar la altura inicial de la cual cayó el objeto. Eso me da 78.4. Y ya con este valor, pues ya puedo contestar todo lo demás. Ya calcularía la energía potencial inicial con esa altura, masa por gravedad por altura. La altura pues ya la encontré y la energía cinética sería igual a cero. ¿Por qué? Porque como la velocidad inicial es cero, ya había establecido esto que está aquí. Y luego al final, con esta velocidad, calculo la energía cinética multiplicando un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí como la altura vale cero, la potencial final vale cero. Esta es la que vale cero. Y así vamos contestando todas las secciones de este tipo de problemas, aplicando la ley de la conservación de la energía. Ahora bien, voy a pasarme acá a hablar de la cantidad de movimiento. Dice, un atleta cuya masa es de 85 kilogramos corre a una velocidad constante de 5 metros por segundo. ¿Cuál es su cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento se representa con una letra P minúscula.
Esa cantidad de movimiento se calcula multiplicando la masa por la velocidad. Nada más. Entonces, por ejemplo, en este problema uno me pide un atleta cuya masa es de 85 kilogramos, corre con una velocidad constante de 5 metros por segundo. ¿Cuál es su cantidad de movimiento? Vean, tengo los datos, tengo la fórmula, despeje no ocurre, sustitución es 85 por 5 y esto me da 425 kilogramos metros sobre segundo. Y hemos terminado. Realmente son problemas muy, muy concretos, muy fáciles de hacer. Eso es en cuanto a la cantidad de movimiento. Ahora acá nos hablan del impulso. La cantidad de movimiento y el impulso están relacionados, pero todavía no voy a ver esa relación. El impulso tiene dos definiciones. Una definición dice que el impulso es igual a F por delta T. Y otra fórmula del impulso, otra definición dice que es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Parecen dos fórmulas diferentes, pero son lo mismo. Ese cambio en la cantidad de movimiento es el momento final menos el momento inicial. Y ya sabemos que el momento es masa por velocidad. Entonces el impulso sería masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Por ejemplo, el problema 3. El portero de un equipo de fútbol local recibe el balón y lo detiene directamente con su cuerpo, ejerciendo una fuerza de 75 newton en 0.4 segundos. Calcula el impulso. Datos, fórmula. Impulso igual a F por delta T. Aquí manejan un delta T, pero el delta T no equivale nada más a tiempo. No se preocupen por lo demás. Sustituye la fuerza, el delta T que es 0.4 y el impulso que me va a dar 30. 30 newton por segundo. El impulso se puede representar en newton por segundo o en kilogramo metro sobre segundo. Es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, este problema 5. Si un automóvil de 1200 kilogramos, masa de 1200 kilogramos, parte del reposo, su velocidad inicial vale 0, adquiere una velocidad de 16 metros por segundo, una velocidad final de 16 metros por segundo, calcula el impulso. Aquí, ¿por qué estoy mostrando este problema? Porque aquí necesito emplear la otra fórmula. El impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento. El impulso es igual al momento final menos el momento inicial. El impulso es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. El impulso es 1200 por 16 menos 1200 por 0. Y el impulso sería 19.200. Aquí quedaría como kilogramo metro sobre segundo o newton por segundo, que es lo mismo. Y luego acá necesitamos hablar de esa relación que planteaba, que el impulso es igual a F por delta T y también el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Yo puedo relacionar estas dos fórmulas igualando los impulsos. Si yo igualo los impulsos, sería F por delta T igual a delta P. Y de aquí F sería delta P entre delta T. Y así puedo yo jugar con las fórmulas, ¿verdad?
este cambio en la cantidad de momento sería momento final menos momento inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el problema 2. El 2. Estoy tomándolo de manera aleatoria. Dice, una bala de un cañón de 24 kilogramos, o sea, la masa es de 24 kilogramos, viaja a 75 metros por segundo. Su velocidad inicial es de 75 metros por segundo. Se impacta con la ladera de una colina y penetra con una profundidad de 2.7 metros. Esa es una X. 2.7 metros. Hasta detenerse, o sea, una velocidad final de cero. En 1.2 segundos. El tiempo es 1.2 segundos. Me preguntan por la cantidad de movimiento. ¿Cuál fue el cambio en la cantidad de movimiento? Fíjense, el cambio en la cantidad de movimiento. Esto es lo que me preguntan. Primera pregunta, inciso A. El cambio en la cantidad de movimiento te había dicho yo que es el momento final menos el momento inicial. Y el momento final es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Al sustituir 24 por 0 menos 24 por 75, me va a dar el cambio en la cantidad de movimiento. Menos 1800 kilogramo metro sobre segundo. Dice, ¿cuál es el impulso? El B, el impulso. Como el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento y lo tengo arribita, pues el impulso es de menos 1800 newton por segundo. Dice, ¿cuál es la fuerza media que actúa sobre la bala? Voy a usar la primera de las fórmulas para resolver el inciso C. ¿Cuál es la fuerza media sobre la bala? Entonces, como el impulso es F por delta T, pues la fuerza es igual al impulso entre el delta T. Y como el impulso es menos 1800 y el tiempo decía que era de 1.2, pues entonces la fuerza media es 1800 entre 1.2 menos 1500 newton. Le llaman fuerza media, a final de cuentas es fuerza. Se le acostumbra poner una rayita arriba en la fuerza media. Y ahora en la etapa 4, página 205, página 218, hablar de la palanca, del plano inclinado, de la polea y del torno. Antes de ello, eh, hay que aclarar varios elementos de las palancas. Las palancas son las más que nos entretienen más. Hay palancas de primer género, hay de segundo género, hay de tercer género, llamado también grado. Esas palancas se diferencian por la ubicación de los elementos que las forman. Son tres elementos que las forman: la fuerza de potencia, la fuerza de resistencia y el fulcro. La fuerza de potencia, para que lo entiendan, soy yo. Yo que estoy aplicando la fuerza. ¿Dónde aplico yo la fuerza? Es la fuerza de potencia. La fuerza de resistencia es aquello que se resista a moverse, aquello que yo quiera mover, aquello que yo esté empujando, aquello con lo que esté lidiando yo. Ello es lo que se resiste a que yo lo mueva, a que yo lo cargue. Ello se llama fuerza de resistencia. Y el fulcro, que no es otra cosa más que el punto de apoyo de la palanca de la que esté hablando. Cuando el fulcro o el punto de apoyo se encuentra entre los otros dos, es una palanca de primer género. Cuando la fuerza de resistencia se encuentra entre los otros dos, entonces es una palanca de segundo género. Y cuando la fuerza de potencia se encuentre entre los otros dos,
Entonces, es una palanca de tercer género o grado. Y luego surgen otros dos elementos para poder trabajar en las fórmulas: el brazo de potencia y el brazo de resistencia. ¿Quién es el brazo de potencia? El brazo de potencia es la distancia que haya desde la fuerza de potencia al fulcro. Y el brazo de resistencia es la distancia que haya desde la fuerza de resistencia al fulcro. Siempre es contra el fulcro de quien estés hablando hacia el fulcro. Si hablas de la resistencia, quieres el brazo de resistencia, es desde la fuerza de resistencia al fulcro. Y luego ya vienen aquí las fórmulas que nos van a permitir encontrar la ventaja mecánica ideal, la ventaja mecánica real y la eficiencia. Así, por ejemplo, tenemos un sube y baja, cualquier palanca que tenga esta forma, donde el punto de apoyo se encuentra entre los otros dos, es una palanca de primer grado o género. Aquí yo aplico la fuerza de potencia, esta persona aplica la fuerza de resistencia, y al estar el fulcro entre ellos dos, pues es una palanca de primer género. La carretilla, yo aplico una fuerza de potencia, yo veo que la carga aplica una fuerza de resistencia y la llanta maneja lo que es el fulcro. Por eso es de segundo género, la carretilla. Y la caña de pescar, la caña de pescar, el pez aplica una fuerza de resistencia, se resiste a que lo saques. Tú te recargas la caña en tu cuerpo por lo general y aplicas una fuerza en esta dirección para sacar el pez. Esta fuerza, como es la de potencia y se encuentra entre los otros dos, entonces me genera la caña de pescar una palanca de tercer género o grado. Y aquí tengo las fórmulas que tienen que ver con todos los contenidos. En el plano inclinado surgen otros elementos. El plano inclinado es como una rampa que tiene un largo, esa letra L la vamos a usar, el largo, un alto, una letra H. Yo que aplico la fuerza de potencia y un objeto que quiero subir que se resiste aplicando la fuerza de resistencia. En una polea, que no es otra cosa más que una ruedita al que le pasamos un cordón y que cargamos una carga, una persona se toma de un extremo, aplica una fuerza de potencia para que esta carga suba, pero esa carga aplica también una fuerza de resistencia para no dejarse subir. El torno es un objeto cilíndrico que tiene por lo general una cuerda enrollada, que le sale un extremo sujeto a un cuerpo que quiero subir, y que del otro extremo del tambor del cilindro hay una manivela que una persona toma y empieza a hacer, a mover para que gire el torno, enrolle la cuerda y suba el objeto. Aquí los elementos del torno es este cuerpo que aplica una fuerza de resistencia, se resiste a que lo subas. Es la persona que aplica una fuerza de potencia para girar el torno. Es un radio menor que es del tambor del cilindro que estoy girando, y otro radio R mayúscula que es de la palanca que yo voy a girar para poder subir el objeto. En este problema que tiene que ver con palanca, están las fórmulas, observen lo que dice. Estos datos creo que no coinciden, están equivocados. Dice, en una barra de 3 metros, vean, todo lo largo son 3 metros, se utiliza como palanca. Se coloca el fulcro a 0.4 metros de distancia del extremo derecho. Este fulcro está a 0.4. Entonces, vean, aquí está el fulcro. De aquí a acá, como esta es la fuerza de potencia, va a ser el brazo de potencia. Y estos 0.4 van a ser el brazo de resistencia, porque estos 120 newton son lo que se resiste, fuerza de resistencia. ¿Sí? Entonces, me voy a la fórmula.
La fuerza de potencia multiplicada por el brazo de potencia es igual a la fuerza de resistencia multiplicado por el brazo de resistencia. Estoy usando minúsculas. Bueno, si yo quiero encontrar la fuerza de potencia, tendría que multiplicar la fuerza de resistencia por el brazo de resistencia entre el brazo de potencia. Al sustituir la fuerza de resistencia, que son 120 newton, por el brazo de resistencia, que es 0.4, lo divido entre el brazo de potencia, que es 2.6. No pueden ser 3. Son 2.6 metros porque es la distancia que hay de la fuerza de potencia al fulcro. No es toda la tabla que se está empleando, es el brazo de potencia es desde la fuerza de potencia al fulcro. Y ya nada más se efectúa la división. La fuerza de potencia va a ser igual a 120 por 0.4 entre 2.6. 18.46 newton. La ventaja mecánica ideal es el brazo de potencia entre el brazo de resistencia. El brazo de potencia dijimos que eran 2.6 y el brazo de resistencia son 0.4. 2.6 entre 0.4 me dan 6.5. Esa es la ventaja mecánica ideal. La ventaja mecánica real es la fuerza de resistencia entre la fuerza de potencia. La fuerza de resistencia son 120 y la fuerza de potencia son 18.46. Eso me da 6.5. Ahora bien, la eficiencia es la ventaja mecánica real dividida entre la ventaja mecánica ideal multiplicada por 100. Es la ventaja mecánica real 6.5 entre 6.5 multiplicado por 100 me da 100% de eficiencia. En el plano inclinado, ya te había platicado los elementos. Un problema aquí dice, un plano inclinado está formado por una tabla de madera de 4.2 metros de largo, que viene siendo el largo. Se coloca para subir cajas de 1.6 newton. La caja es de 1.6 newton. Esta es la fuerza de resistencia. Perdón, 160 newton. Hasta una altura de 0.4 metros, 0.9 metros. Esta es la altura de 0.9 metros. ¿Cuál es la eficiencia del plano inclinado? Bueno, aquí me falta calcular la fuerza de potencia de la persona, ¿verdad? Me voy a las fórmulas. Dice esta formulita. Dice, fuerza de potencia por el largo igual a la fuerza de resistencia por el alto. La fuerza de potencia va a ser la fuerza de resistencia por el alto entre el largo. La fuerza de resistencia son 160, el alto es 0.9 y el largo es 4.2. 160 por 0.9 entre 4.2. 34.28. Vean cómo la caja es de 160 newton y yo con una fuerza de 34.28 newton la logro subir. Esa es la ventaja que me da el plano inclinado. Ahora me voy por las ventajas. La ventaja mecánica ideal es largo entre alto. 4.2
entre 0.9. 4.66. La ventaja mecánica real es la fuerza de resistencia entre la fuerza de potencia. O sea, 160 entre 34.28. 4.66. Y la eficiencia es la ventaja mecánica real entre la ventaja mecánica ideal por 100. O sea, 4.66 entre 4.66 por 100 me da 100% de eficiencia. El torno, también ya te había platicado, ¿verdad? Vean el R y vean el R, el radio menor y el radio mayor. La fuerza de potencia, pues es la que yo aplico, y la fuerza de resistencia es la que del cuerpo que está resistiéndose a que lo suba. Dice, un torno está formado por un cilindro de 25 centímetros de diámetro. O sea, de diámetro, que no ocupo ese número, lo voy a pasar al radio. El radio es de 12.5 centímetros. Y una manivela de 50 centímetros. La manivela, ella sí es el radio. ¿Qué peso es posible levantar? Aplicando en la manivela una fuerza. Aquí la persona aplica la fuerza de potencia de 240 newton. Nos están preguntando qué fuerza pueden cargar la fuerza de resistencia. Ya tengo todos los datos aquí. Lo voy a manejar en centímetros, lo voy a pasar a metros. Estos son 0.5 metros y estos son 0.125 metros. Las fórmulas. La fuerza de potencia por el radio mayor igual a la fuerza de resistencia por el radio menor. Y voy a determinar la fuerza de resistencia pasando la R minúscula para acá. La fuerza de potencia por el radio mayor entre la R menor me debe dar la fuerza de resistencia. Sustituyendo la de potencia es de 240, el radio mayor es de 0.5 y entre el radio menor es 0.125. Eso me da 960. Y otra vez, vean cómo la fuerza que aplicamos es mucho menor a la fuerza, al objeto que nosotros queremos levantar. Apoyándonos de esta máquina simple. Las poleas, ya habíamos planteado esto. Dice, una polea fija de 10 centímetros de diámetro. Es una polea, estos son 10 centímetros. Para subir una cubeta que pesa 400 newton. Esta es la fuerza de resistencia. ¿Cuál debe ser la fuerza que se debe aplicar a la cuerda para subir la cubeta por el otro extremo? Aquí una persona tomada de aquí y me preguntan cuál debe ser la fuerza de potencia. Si la cubeta es de 400 newton, este también se aplica hacia abajo. Pues la fórmula está muy directa. La fuerza de potencia igual a la fuerza de resistencia. Entonces la fuerza de potencia debe ser igual a 400 newton. Entonces, ¿para qué usamos la polea? La polea
si ustedes observan, aplica el mismo fuerza que la que quiero yo levantar. La diferencia es que yo puedo no encontrarme necesariamente abajo o si la quiero levantar, si voy a aplicar la misma fuerza, ¿para qué me hice la polea? Para no estar arriba y tirar hacia arriba, o yo puedo estar en esta dirección y tirar para acá, o puedo estar en otra posición y tirar en otra dirección. Lo que hace la polea es cambiar la dirección de donde aplico la fuerza para lograr el objetivo. Y con esto yo termino lo que viene siendo la asesoría. Les agradezco mucho su atención. Me despido de ustedes nuevamente. Mi nombre es Jorge Luis Mier Martínez. Este, y espero que les haya servido esta asesoría. Cualquier cosa seguimos a sus órdenes y pásenla bien. Nos vemos.